unos meses, hasta que un día cualquiera en el 2018 asistió a un foro sobre los 10 años de aplicación de la Ley de Infancia y Adolescencia en Medellín. Allí surgió un debate común a todas las ponencias y fue si efectivamente, tras 10 años de implementación, se transitó o no del modelo tutelar legislado en el 89 hacia el nuevo modelo de protección integral establecido en el 2006. Creí entonces ver que en este extraño cuestionamiento que hacían los propios funcionarios del sistema y algunos académicos, había un sentido, o bien porque teníamos un problema de operatividad del sistema y de sus decisiones, o bien en el diseño de la política pública que se incorporó en el nuevo modelo. En ese momento pude entonces formular el objetivo general de mi proyecto de investigación y fue analizar los aspectos políticos del tránsito del modelo tutelar al modelo de protección integral en atención a la infancia y la adolescencia, particularmente a la población adolescente en conflicto con la ley penal. En primer lugar, la de los supuestos teóricos de carácter criminológico, los cuales sirvieron para entender los referentes o supuestos bajo los cuales se habrían tomado las decisiones sobre el cambio de modelo. Simultáneamente, se abordó el problema de la política criminal como gran ámbito de la acción estatal para el control de la criminalidad que comprendía a los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. Esta última cuestión, lo advierto de una vez, resultó ser uno de los asuntos que más contribuyó a la comprensión del sistema y entendí que el foco de la política criminal es inadecuado si lo que se pretende es abordar un problema social como el de los adolescentes infractores. La segunda arista analizó los avances, retos y desafíos de la política de infancia y adolescencia. Tomando por referente la legislación internacional como la Convención de los Derechos del Niño, las normas de Beijing o las directrices RIAD, estableciendo un cuadro comparativo del viejo modelo tutelar en relación con el nuevo modelo. En este caso, la arista o el objetivo específico permitió captar el peso de las fuerzas externas y los movimientos más globales en la toma de decisiones nacionales. Por último, la tercera arista pone la mirada en la ciudad de Medellín. Este trabajo buscó comprender la pertinencia del análisis de las políticas públicas para descifrar la lógica y los alcances del problema. Es decir, el caso de Medellín no es el objeto central del trabajo, pero permitió descifrar la lógica y los alcances del problema. Es decir, que el caso de Medellín no es el objeto central del trabajo, pero permitió ilustrar la importancia de aquel enfoque de políticas públicas, especialmente en lo que respecta a los conflictos específicos. Es decir, un elemento que resulta despreciado en la perspectiva de la política criminal como forma de intervención. En esta presentación trato de referirme muy sucintamente a los puntos centrales del trabajo, en lo que acabo de hacer describiendo el alcance que tuvieron aquellos objetivos generales y específicos. Ahora presento en qué consisten aquellos dos modelos que animaron finalmente de principio a fin la investigación y que permitieron llegar a conclusiones mucho más relevantes como las que ya se ha sugerido, es decir, mucho más relevante que la simple mención del cambio de modelos. Pues bien, esto es lo que digo de diferencia. Hacia el siglo XVIII, los menores, como eran llamados los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, no tenían un tratamiento diferente con relación a los adultos al momento de ser juzgados, situación que permitía observar a estos menores en las cárceles compartiendo el mismo lugar con los adultos. Fue en los Estados Unidos de Norteamérica donde se creó en 1889 el primer tribunal de menores. En Latinoamérica, estos tribunales empezaron en Argentina en el 19, siguió México en el 21, Venezuela en el 39 y así gradualmente por la región. Sin embargo, estos juzgados de menores fueron réplica casi exacta del sistema penal contemplado para los adultos. Este tratamiento indiferenciado, que se extendió durante casi un siglo, es lo que configura uno de los modelos. El otro, más contemporáneo, tiene rasgos diferentes. Vamos a echar un vistazo. En esta diapositiva hago un paralelo del modelo tutelar con el modelo de protección integral. El modelo tutelar en América Latina fue conocido como el modelo de situación irregular y lo definen tres características principalmente. Defiende la inimputabilidad del menor, administra la justicia bajo un enfoque retributivo
y considera a los niños, niñas y adolescentes como objeto de derechos. La inimputabilidad del menor ante el delito cometido desplaza la responsabilidad del mismo a la familia, a la sociedad, e inclusive al Estado mismo, anulando las capacidades de agencia e incidencia del menor en el ámbito legal, ciudadano y familiar. La justicia retributiva y punitiva de la que es objeto el menor en este modelo deja tras de sí el abordaje de problemas estructurales en los que se encuentra la persona o las condiciones socioeconómicas, culturales o políticas que le determinan. Finalmente, tomando a los menores por objetos de derechos, este modelo expresa verticalidad y paternalismo, asumiendo a las personas sin mayoría de edad como entes inaportantes, sin capacidad de interlocución. De otro lado se encuentra el modelo de protección integral, el cual puede definirse bajo tres premisas, rápidamente. La primera, asume al adolescente como sujeto imputable, es decir, como un sujeto capaz de hacerse responsable de sus actos. Como segundo, asume un enfoque de justicia restaurativa, la cual busca restablecer el vínculo entre el ofensor, la familia, la sociedad y el Estado, teniendo por propósito la responsabilización del daño y, por posible, la reparación del mismo. Cabe notar que el sistema de justicia, más que purgar ofensas, da prioridad a la atención que requiere la víctima en los procesos de administración de justicia. Por último, y no menos importante, asume al adolescente como sujeto de derecho y, por supuesto, la soberanía del adolescente sobre sí mismo. Esto, a grosso modo, era el paralelo del modelo tutelar sobre el modelo de protección integral. Pues bien, bajo el modelo de protección integral surge la política de atención al adolescente en conflicto con la ley. Es decir, en palabras de Raúl Velázquez, surge un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos adelantado por autoridades públicas con participación eventual de los particulares y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. Y buscando dar respuesta a la delincuencia juvenil, aquella política ha desplegado una serie de instancias, niveles, ámbitos y sobre todo programas y proyectos diversos, muchos de ellos de carácter localizado. Es decir, que aquella política se ha desplegado en un sistema. En el caso de Medellín, entre aquellos programas sobresalen tres iniciativas. Jóvenes R, un programa de apoyo psicosocial. Delinquir no paga, que siempre ha sido hace ya muchos años un programa de prevención en la comisión de delitos. Y está recientemente, lleva poquito tiempo, el programa Parceros, un programa que acerca rutas de apoyo psicosocial bajo un enfoque diferencial. En el escenario nacional sobresalen dos iniciativas. El vínculo CNI-CBF, el cual brinda el acceso con la población a cursos de puntos técnicos y tecnológicos, y de otro lado se encuentra el convenio Fiscalía IPS, el cual, previo a la imposición de sanciones, busca instrumentos de justicia restaurativa al adolescente acusado de un hecho punible. También está el proyecto Sueños, que es liderado por el ICBF y busca la vinculación de estos jóvenes a escenarios de educación superior. Pues bien, hay un modelo tutelar, protección integral, que genera esta política de atención al adolescente en conflicto con la ley. Derivado de esta política, para dar forma a esta política antes mencionada y para otorgar sentido a estos programas, se ha formado un aparato burocrático denominado Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes. Este sistema lleva dos procesos, un proceso de restablecimiento de derechos y otro en administración de justicia. Cuando los jóvenes cometen un delito, generalmente son llevados al CESPA, aquí en Medellín, y de ahí se determina si el proceso lo toma un defensor de familia de bienestar familiar o si lo toma por otro lado los juzgados. Eso lo determina el nivel de vulnerabilidad que tenga la persona. Como actores del sistema se encuentra la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía, Medicina Legal, los juzgados de adolescentes, la Defensoría del Pueblo, ICBF, las comisarías de familia, las inspecciones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el que lidera el sistema, y obviamente entidades territoriales como alcaldías y gobernaciones. El sector privado también participa, como operadores especializados en administración de justicia. Para el caso de la ciudad de Medellín y su área metropolitana, el sector privado se encuentra representado por la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, mayor operador de la ciudad con sus dos instituciones, Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, más conocido como La Pola,
quien de forma exclusiva ejecuta la modalidad privativa de libertad. Dicho de una forma más coloquial, es la cárcel de los menores. Y está la Institución Educativa de Trabajo San José, que es el mayor administrador de medidas y sanciones en el sistema, quien ofrece la aplicación de modalidades como intervención de apoyo psicosocial, libertad asistida o internado semicerrado. Seguidos se encuentran instituciones como el Instituto Psicoeducativo de Colombia, Ipsicol, con su sede de la acogida, está la Fundación Hogares Claret, la Fundación Crecer con Amor y la Asociación de Pedagogos Reeducadores egresados de la Luis Amigo Asperla. Se trata de organizaciones no gubernamentales encargadas de extender la operatividad del Estado o de atender al Estado mínimo como se quiere entender. Esta operatividad que finalmente converge en una idea que sigue siendo retributiva por el supuesto de que se trata finalmente de una política criminal y no de un complejo que localizada y coordinadamente se despliega en políticas públicas dirigidas a la resolución de un problema. Nils Christie, que es un sociólogo noruego, a propósito de la presencia de los privados en la complejidad del sistema penal, habla de estas instituciones como administradoras del dolor y fuentes de rentabilidad. En sus palabras, la materia prima de estos sistemas penales son los adolescentes potencialmente peligrosos, los desviados, los desocupados. Es decir, estas empresas administradoras del dolor trabajan con los accionistas de la nada, los que no tienen nada que perder. Es decir, que este nicho de mercado ofrece al Estado distintos modelos pedagógicos específicos y diferenciados para administrar la justicia en representación de la estatalidad. Y de otra parte, Jonathan Simon ha documentado la forma como también esos sistemas, con un enfoque político criminal, permiten lo que él mismo resume en la expresión de gobernar a través del delito. Vemos a continuación las tablas de los ingresos entre 2008 y 2018, bueno, hasta junio del 2018, del sistema de responsabilidad penal a nivel nacional. Ahora, la aproximación de este trabajo a Medellín permitió varias cosas, entre ellas, verificar las particularidades del peso a la transgresión de los adolescentes a la ley y también la manera como la institucionalidad y el lenguaje penal prevalece a la hora de concebir la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley. De hecho, los datos estadísticos referidos a la población derivada a los procesos más leves de restablecimiento de derechos son casi inexistentes. Recordemos que cuando se ingresa al sistema, se ingresa o por restablecimiento de derechos o por vinculación al sistema de responsabilidad penal. Y tenemos muy poquita información de los jóvenes que cometiendo delitos ingresan a restablecimiento de derechos. En cambio, en lo que tiene que ver con la aplicación de sanciones, sí se encuentra con información que permite hacer inferencias sobre la criminalidad juvenil. Por ejemplo, en lo que respecta a la delincuencia juvenil a nivel nacional, entre 2008 y junio de 2018, el mayor número de ingresos al sistema fue por motivo del hurto con un 36%, mientras en lo que se verá en la próxima diapositiva y contrario con la tendencia nacional, en Medellín el principal motivo de ingreso fue el porte y tráfico de estupefacientes, equivalente a un 47%. Igualmente, la aproximación a esos datos a nivel nacional y local permite ver algunas variaciones en los comportamientos de hurto y tráfico de drogas, por ejemplo, y las diferencias de la delincuencia juvenil con otras ciudades como Bogotá. Igualmente puede apreciarse, y esto es lo más importante, la forma como el sistema reacciona y no para de producir sancionados e incluso adolescentes castigados con aislamiento preventivo. Vemos en esta tabla, por ejemplo, los jóvenes sancionados. Cuando una persona comete un delito no necesariamente termina en un juzgado. Esta es la tabla de los jóvenes sancionados con las diferentes modalidades que se les impusieron. Esta tabla también muestra importantes variaciones que se producen cuando los operadores echan mano de instituciones que permiten una salida parcial del sistema, como el principio de oportunidad o las tímidas pinceladas de justicia restaurativa. Es donde más adquiere relevancia la capacidad de las políticas públicas locales dirigidas desde los campos distintos o sobre aspectos diferentes a una responsabilidad exclusivamente penal o de una intervención limitada al castigo. Fue precisamente ese recorrido el que permitió encontrar en el análisis de las políticas públicas un instrumento disciplinar adecuado para leer el problema y, por supuesto, para sugerir después cambios en las estrategias de intervención. Casi para terminar,
Esta investigación asumió una metodología de tipo documental, eminentemente descriptiva, en la cual se abordó el bloque de constitucionalidad adoptado por el gobierno colombiano y la legislación vigente en materia de infancia y adolescencia, al igual que se estudiaron textos relacionados con perspectivas criminológicas, políticas criminales y políticas públicas, que procuraban dar respuesta al problema de investigación. De otro lado, se realizó un análisis estadístico gracias a los datos suministrados por el DANE, el Bienestar Familiar, el Consejo Superior de la Judicatura y la encuesta Medellín ¿Cómo vamos? Por último, se realizaron entrevistas semiestructuradas a funcionarios de distintas entidades gubernamentales, tales como jueces, fiscales, defensores y operadores de servicios en administración de justicia. En el camino de que fue una inquietud común, pasando a una conjetura más fundamentada hasta la formulación de hipótesis y las conclusiones que a continuación leeré, se hizo evidente el valor de la investigación para conocer un mundo en el cual el propio autor del trabajo investigativo opera cotidianamente, pero que de pronto le resultó un poco más desconocido, especialmente lo que tiene que ver con las decisiones de poder que afectan el destino de estos muchachos y de los propios agentes de un sistema que se opera casi mecánicamente. Nuevas preguntas de investigación seguramente podrán ser perseguidas en lo sucesivo y en el marco de proyectos en los cuales pueda dedicar más tiempo. A manera de conclusión, el trabajo tiene varias conclusiones, cada una de las cuales cubre aspectos específicos de las aristas que he mencionado inicialmente y de algunos otros asuntos. A continuación presento las dos conclusiones más importantes en la medida en que permitan aportar al conocimiento procedente sobre la problemática y abrir nuevas preguntas de investigación que documenten mucho más las tesis implicadas en estas cuestiones. La primera es que el enfoque de política criminal es inadecuado para atender al adolescente en conflicto con la ley y aún más para entender los rasgos o los factores que determinan la infracción de una norma, la causación de un daño, las expectativas de la víctima o la solución de un problema. Y la segunda conclusión más importante de este trabajo de investigación es que la política pública de atención al adolescente en conflicto con la ley ha fijado por mucho su mirada en el delito y la sanción, pese a estar llamada a abordar los problemas estructurales que fomentan la delincuencia y pese a que en materia del castigo la decisión política no se encuentra en manos de las mismas autoridades que sí pueden desplegar acciones de política pública localizadas y efectivas. Muchísimas gracias.